El radio distal es ligeramente más largo, o sea, de 8 a 10 milímetros más largo que el cúbito. Y entre las superficies articulares del radio y del cúbito hay 1 milímetro de distancia. Existe inclinación polar de 10 grados en una pista lateral del radio. Estas características la hacen peculiar al momento de reducir y tratar de la línea. También por la parte anterior pasan muchos elementos neurovasculares, pequeños elementos donde una compresión aumento del volumen puede producir daño en estos elementos anatómicos. La fractura del radio es la más frecuente. Colles la describió inicialmente como una fractura del anciano, pero se han agregado los accidentes deportivos, laborales y se observan ahora en todas las edades. Mira, la fractura extraarticular es la más frecuente. La extraarticular. El mecanismo clásico es una caída sobre la palma y dependiendo de la disipación de energía se van a producir los diferentes tipos de fractura. Entonces, por ejemplo, acá, vean que a este nivel, en el dorso de la muñeca, existe una conmoción. Y esta conmoción, el hueso es la que produce la fractura inicialmente. ¿Cuál es la fractura extraarticular? El segmento distal se desplaza hacia el dorsal. Smith Goylan la ha descrito al revés. El segmento distal desplazado hacia adelante. Barton la clasifica en una Barton dorsal y una Barton palmar. Marginal articular dorsal, marginal articular palmar. El antebrazo ocupa el número 2 dentro de la clasificación AO. El segmento distal es el número 3. La de tipo A es extraarticular, la de tipo D es articular parcial, la de tipo C articular completa. La de tipo A extraarticular tenemos la de tipo A2 extraarticular simple, A3 extraarticular complementaria, la de tipo B articular parcial, sagital simple, la B2 una dorsal Barton, la B3 una palmar Barton, la de tipo C metafisiaria simple, articular simple, C2 metafisiaria multifragmentaria articular simple y C3 articular multifragmentaria metafisiaria multifracmental. Existen diferentes clasificaciones, tenemos la de Júpiter, Melone, Hernández, pero simplemente son descriptivas, describen la lesión, no nos orientan, no nos guían hacia el tratamiento ni al pronóstico. Lo que sí lo hace la clasificación AO, nos da una clasificación por complejidad. Hernández la clasifica por el mecanismo de flexión, cizañamiento, compresión, abducción, una lesión combinada, pero es descriptiva, nada más. La clínica, tenemos todos los signos y síntomas de una fractura. Común para una fractura. Existe el signo de Laugier, que es cuando las apófisis estiloides se encuentran al mismo nivel o está invertido. La estiloides radial está más alta que la concal. Existe esta deformidad en dorso del tenedor. Y la deformidad de marioneta clásicas de la fractura de Colles. Cuando el chofer pierde el control del volante, se inclina hacia un lado y existe
una abulsión de la base de la apófisis estiloides. Entonces, ocurre esto, es conocida como la fractura de Uchever o la fractura de Chaufat. El impacto funcional va a estar directamente relacionado con las exigencias. Una persona mayor de 80 años necesita la mano, la muñeca para vestirse, asearse y alimentarse. No así un joven de 20 años que tal vez quiere jugar tenis, raqueta, o básquetbol. Entonces tenemos fracturas extraarticulares sin desplazamiento, que se pueden beneficiar del tratamiento conservador con un yeso. Fracturas extraarticulares reducibles, estables. Podemos reaccionar, acomodar y son estables, entonces se benefician de un aparato de yeso. Fracturas extraarticulares reducibles, inestables. O sea, a un inicio pueden quedar bien, pero con el pasar de los días pueden moverse. Entonces, tal vez en este caso necesitemos colocar unos clavos Kirchner percutáneos o hacer un seguimiento más seguido, con radiografías de control más seguidas. Fracturas extraarticulares irreducibles. Irreducibles, entonces no se pueden acomodar. ¿Para qué vamos a tratar? Intentar de acomodar jalando, mejor operando. Fracturas articulares no desplazadas, con mucho criterio, porque las fracturas articulares son generalmente de tratamiento conservador, quirúrgico. Todas las fracturas articulares son de tratamiento quirúrgico. Entonces, hay que hacer un seguimiento más de cerca en estos casos. Fracturas articulares desplazadas, obviamente, son quirúrgicas. Tratamiento conservador con una regla de yeso, una raqueta de mar, un aparato de yeso, un aparato circular. La reducción incruenta, bajo anestesia local o bajo sedación. Hacemos tracción y contratracción, manipulamos la muñeca, reducimos y colocamos un de yeso. Se inmoviliza generalmente braquiopalmar por 4 semanas, posteriormente se recorta el yeso para darle movilidad al codo y se continúa por otras 3 semanas. El tratamiento quirúrgico se lo realiza realizando una incisión, abriendo la piel, llegando al foco de fractura y acomodando pedazo por pedazo. Utilizamos clavos Kirchner, placas, tornillos. A veces cuando hay lesión de partes blandas y no podemos hacer una incisión, realizamos una incisión externa hasta que las partes blandas estén en condiciones. Y eso puede tardar 7 días, 2 semanas, dependiendo de la lesión de partes blandas. La fractura del escafoides es la más común del campo, es un diagnóstico difícil, pasa inadvertido en un 15% de los casos. Es asiento de necrosis, ceratosis, o sea, no consolida bien. Se produce por una caída de la mano en extensión. La vascularización es precaria, derivada de múltiples articulaciones, la desviación del polo proximal es la ósea retrógrada, no posee inserciones musculares, está cubierta de cartílago y consolida por una formación de callo endóstico. Se clasifican en fracturas agudas estables, fracturas agudas inestables, fracturas con retraso de la consolidación y ceratosis establecida. Hay dolor en la dorsiflexión del primer dedo, una actitud en desviación radial, hay dolor a la prevención digital y también una tumefacción en el fondo de la tabaquera anatómica. Estas son las predicciones en las que se ve escafoides. Una persona que no está acostumbrada a ver radiografías pasa por alto esta lesión, pero si existe dolor, si la primera radiografía no hemos encontrado nada,
y aún existe dolor en el fondo de la carretera tectónica, se debe repetir la radiografía a las 3 semanas. Y si tenemos dudas o no tenemos experiencia para ver radiografías, mejor tenemos una tomografía con reconstrucción 3D tridimensional, la clonoid, y ahí sí que no nos perdemos. Los métodos de tratamiento conservador, cuando existe poco desplazamiento, se coloca un yeso braquio palmar, otros prefieren un antebraquio palmar, hasta la base del velo pulgar. Es muy importante eso, hasta la base del velo pulgar. Y el tratamiento químico se lo realiza cuando no hay consolidación pilar. Se utiliza la osteosíntesis con hidrogel, como vemos acá, que se pierde la rosca dentro del hueso. El tornillo ingresa totalmente al hueso, no perjudica la movilidad. Las luxaciones carpianas son poco frecuentes, son de mayor gravedad, dejan secuelas. El mecanismo es una caída sobre la mano asociada a rotación que determina diferentes fuerzas en distintos ejes. Tenemos luxaciones radiocarpianas, intercarpianas y una combinación de la luxación palmar del seno lunar es la más frecuente luxación del carpo. ¿Ya? Vean que el seno lunar generalmente se va hacia adelante en más del 40% de los casos, pero sin una evaluación acuciosa esta región de sensibilidad, igual en personas que no están acostumbradas a las radiografías. Entonces, si uno tiene dudas y el paciente dice que le duele, puede pedir radiografías comparativas. AP con AP sano, con AP enfermo, y lateral sano con lateral enfermo, comparativas. Las mutaciones son una emergencia, deben reducirse a la brevedad posible. La pérdida de relaciones anatómicas puede asociarse al compromiso vascular nervioso. La reducción es difícil o imposible a veces por la interposición de elementos particulares. En los casos asociados a fracturas se debe indicar la osteosíntesis. Por eso que de preferencia en todas las luxaciones se debe sedar al paciente. Se debe relajar al paciente para poder acomodar más fácilmente. Fracturas de los metacarpianos son frecuentes en los varones por la actividad que realizan mecánica. El objetivo es descubrir la anatomía y la rotación, la longitud y la rotación. El primer metacarpiano da la estabilidad articular que se asiente de diferentes lesiones. El segundo y el tercero tienen escasa movilidad, de tal forma que se benefician del tratamiento conservador, con aparatos de yeso, si no hay mucho desplazamiento. En cambio, los metacarpianos cuarto y quinto tienen amplia movilidad y pueden desplazarse dentro de un aparato de yeso. Es por eso que es mejor operarlos. Esta es la fractura del primer metacarpiano, extraarticular, la fractura de Bennett y la fractura de Rolando en T o en Y. Tenemos fracturas diaficiarias, de brazo transverso, oblicuo, esquiloideo, múltiples, también como cualquier hueso raro. Y las fracturas de la epífisis, que pueden ser fracturas de la base, de la cabeza y del cuello. Las más difíciles de resolver son las fracturas de las epífisis. Esta es la fractura renal boxeador, la fractura del cuello del quinto metacarpiano. El tratamiento conservador para las fracturas no desplazadas es con una inmovilización y esperar aproximadamente 6 semanas. Con las fracturas desplazadas se debe restituir la congruencia articular, principalmente corrección de la malrotación. Se utilizan placas, tornillos, platillos, cutáneos. Y lo más importante, la rehabilitación precoz. Es muy importante la rehabilitación precoz porque estas articulaciones pequeñas fácilmente producen rigidez articular. ¿Ya?
no es como la cadera o la rodilla. Y es muy difícil devolver el 100% de la funcionalidad de la mano. Las fracturas de los falanges, los objetivos son similares a los de las falanges. Las angulaciones en el plano anteroposterior pueden llevar a una insuficiencia en el mecanismo extensor, como ven en la imagen. Este es un corte sagitario del dedo. Y estos desplazamientos provocan alteraciones en los mecanismos extensor y flexor del dedo. Ahí vemos una fractura de la base, una abulsión de la base de la segunda falange, que es difícil de tratar también. Y si no se la resuelve, puede provocar una debilitación en la flexión de la interfalange. Las fracturas de la falange proximal tienden a producir una angulación palmar, las fracturas de la falange media, una angulación dorsal, y las fracturas de la falange distal se benefician de la uña que actúa como una férula. En las fracturas de la base tenemos las abulsiones granitosas, la impactación, las fechas articulares, tenemos las fracturas terciarias, las conidales y la fractura de Malle, que es la abulsión ósea a nivel de la inserción del tendón extensor, que nos da la deformidad en vez de martillo muy frecuente. Estos pacientes no pueden extender activamente la falange distal. Y ocurre cuando una persona sujeta algo, una prenda, y la otra persona se hace soltar bruscamente. En las peleas personales. Tratamiento, obviamente, si está desplazado, con férulas, inmovilización, y si está inestable, desplazado, una cirugía abierta, una aplicación interna. Lesiones de los canales. Los flexos son urgencias porque se asocian al diseño vascular, producción de incapacidad, forman parte del sistema extrínseco humano. Recordar que a nivel palmar tenemos un flexor superficial y un profundo. Estas son las 5 zonas de la mano. La zona 2 de la tierra renal es la más importante porque ahí existen muchas poleas que sujetan al tendón sobre la superficie ósea y facilitan el desplazamiento. Cuando no se los repara oportunamente o adecuadamente, pueden trabarse en este conducto osteofibroso y limitar la movilidad del tendón en el periodo de rehabilitación. El mecanismo debemos saber si el dedo estaba flexionado al momento de producir la lesión, qué agente ha producido la lesión, si estaba contaminado, pues un kilo, una sierra de carnicero, una hacha, un estilete. Al examen físico el paciente no moviliza activamente el dedo. Si uno le dice a este paciente, movilice el dedo índice, el paciente no lo puede mover activamente. Entonces se debe referir a este paciente, no se lo puede suturar y mandarlo a casa. La separación primaria se lo hace hasta los 10 días, la separación intermedia de 11 a 20 días, y la separación secundaria más allá de los 20 días, pero se hace más difícil separar, porque los tendones se retraen como una liga dentro de estos conductos y encontrarlos se hace más difícil. Se hace abordajes en Z para evitar la fibrosis, se realiza puntos Kessler con nylon 3 ceros y ortopedina con 5 ceros. La zona 3 tiene buen pronóstico, la zona 4 y 5 se asocian a la lesión del medio medial. Al igual que las fracturas, la separación se debe proteger con una férula de yeso hasta que cicatrice adecuadamente y pueda resistir las condiciones que en ellas se ejercen.
Vean cómo esta férula protectora impide la extensión de los dedos, ¿ya? Pero nos facilita realizar la flexión activa y pasiva de los dedos en cortos arcos de movimiento. La rehabilitación, como les decía, es el punto más importante en la cirugía de la mano. A través de una movilidad activa, asistida y protegida, porque si no se desgarran los puntos y se rompe otra vez el tendón. Antes que repasen, por favor, la lesión de los tendones extensores. La diferencia de los extensores solo tienen una lesión de los tendones extensores de la mano. La mano traumática es compleja, delicada, puede ser aislada o formar parte de un traumatismo complejo, causa discapacidad importante, comprometer el estilo de vida y sustento del paciente, tiene un impacto económico con pérdida de ocupación y horas de trabajo. ¿Hay alguno del grupo? Sí. Entonces, como ustedes vimos hoy, con una persona que trabaja mucho tiempo, perdió en un segundo los 3 dedos. ¿Verdad? O la sierra moladora nueva que se le ha comprado. Entonces tenemos en nuestro medio tenemos pues cerrajeros, torneros, albañiles, plomeros, los que trabajan con estos materiales que fácilmente se lesionan y pierden el dedo en un pestañear de oro. ¿Qué se debe hacer? Recubrir la superficie de las heridas con apósitos estériles, continuar con el de guante, colocar una pelota de algodón en la palma, sellar con los dedos. Buscar complicaciones vasculares, nerviosas, tendinitis, articulares, localizar el trayecto de la herida. Luego, al ver el trayecto de la herida, ya se imagina que está por debajo. Para eso estudiamos anatomía topográfica, ¿verdad? Evaluar la percusión de la uña del espejo, evaluar los 3 nervios de la mano, la movilidad activa y pasiva, deformidades estructuras capitulares y radiografías. Cuando les mostré esta mañana, hablamos con el paciente, le pregunté cuánto tiempo había tardado en llegar al hospital, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el dedo? Cuando le pregunté, ¿cuándo le pregunté? Actualmente tenemos cisnados de mano en medio, ya hay, antes no había. Entonces, ellos pueden hacer los implantes de los dedos, hacen la microcirugía, unen vaso con vaso, vena con vena, nervio con nervio, lo estabilizan con un clavo y el dedo se implanta. Por eso les pregunté. Pero el dedo tendrá que ser trasladado de forma adecuada, en una bolsa, a una gasa, a una bolsa, y esa bolsa recién en una bolsa con hielo. Y si se lo lleva antes de las 8 horas y está a mano un profesional, se puede descontagiar. En el tratamiento de supresiones es necesario abreviar la implementación de la implantación temprana y realmente solucionar en una etapa para evitar la infección en el tumor provocado, y el tratamiento inicial depende del futuro. Entonces, ¿para qué le vamos a prometer al paciente limpiezas quirúrgicas, revascularizaciones en el dedo, transportes óseos, alto coste económico, mayor estancia hospitalaria? Si le podemos hacer una ablación, porque el pronóstico es malo y se va el paciente al día siguiente. Bueno, ¿qué dudas tienen? ¿Preguntas?